En esta mañana vamos a continuar con esta bella creencia, esta bella tenencia de lo que está en nuestros folletitos, donde empezamos diciendo: creemos en un solo Dios, eternamente existente en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en esta mañana vamos a hablar justamente de Dios Padre, quien es la primera persona de la Trinidad. Él es el creador del universo. Y quiero empezar con esto. Toda aquella persona que pueda decir yo soy, es una persona. Todo aquello que pueda decir yo soy, es una persona. De allí que el Señor Dios siempre nos ha visitado a su pueblo con esto: yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob. Justamente por este título, yo soy quien soy. De allí que el Señor Dios es un Dios personal, y como persona Él posee atributos relacionales que le unirán a Él con la humanidad. De allí que el Señor Dios es presentado en las Escrituras deseando una relación personal mediante la cual Él habla, Él escucha, Él se da a conocer, Él conoce, Él se compromete a pactos, Él experimenta frustraciones y fracasos, Él se reconcilia y hasta aún metafóricamente hablando, Él se arrepiente. Él tiene intelecto, Él tiene emociones, es celoso, es compasivo, Él es esposo, Él es padre de familia. En fin, los atributos de Él son innumerables. Justamente porque Él dice yo soy, y al decir yo soy, es una persona, y solamente una persona puede decir yo soy. Si para Adán no se halló ayuda idónea, es decir, una ayuda con la cual él podría desarrollar una relación muy especial, así también sucede con el Señor Dios. Sus atributos son tan personales que le vinculan con nosotros. ¿Cuáles atributos? Ya hemos dicho, entre otros atributos: amor, confianza, santidad, gracia, perdón, misericordia, justicia y un montón de atributos que justamente son atributos de relación. Y solamente una persona como Dios puede hacer esto. Por lo tanto, si Adán necesitó una compañera, esta compañera tenía que tener un nombre, no un nombre cualquiera. Este nombre es dado por Dios. Con este nombre, ella es una mujer y una mujer. Así también con el Señor Dios. Él tiene un nombre, el cual es específico para Él, de acuerdo a su relación con la humanidad. Él tiene algunos nombres: el Shaddai, Elohim, el gran yo soy, el Dios de Israel, Jehová Shalom, el Dios de paz, Jehová Jireh, el Dios de tu provisión. Todos estos nombres son revelatorios y son históricos, de acuerdo a los encuentros que Él tenía con la humanidad. Ahora, los nombres, de acuerdo a la tradición hebrea, eran considerados como revelación del carácter de la persona,
de acuerdo a ese momento de su encuentro. Por ejemplo, Shalom es el Dios de paz con su pueblo Israel. Dios se presentó a Abraham como Jehová Jireh, el Dios de la provisión. También se presentó en nuestros últimos días el Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Así es que Dios es un Dios de la creación, de acuerdo con Génesis 1:28. La creación de la naturaleza y su orden. De ahí nosotros creemos no solamente en un Dios, pero en un Dios de orden. Dios es un Dios de orden al crear la naturaleza bajo un orden para que produzca vida. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de vida. Ahora, para que este orden de la creación natural pueda producir vida, Dios creó todo lo que vemos y no vemos de la nada, dice, así decimos, y así dice la iglesia. Dios creó de la nada. La frase de la nada implica que antes de la creación de lo que vemos y de lo que no vemos, lo hizo pues de la nada. Él es el único ser viviente. Él era, es y continúa siendo el único ser viviente, el único. Antes de Él no había nada. Lo que saldrá de sus manos es, por lo tanto, dedicado para producir vida. Y vida, ¿por qué? Por la razón de que Dios es un Dios de vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El mundo creado no fue coeternal con Dios. El único recurso coeternal con Dios es vida y nada más, porque Él es vida y antes de Él nada era nada. Dios no solo es el Dios de la creación, pero es un Dios de orden. Veamos el siguiente análisis para detectar y entender este orden. Génesis 1 del 22 al 25, el Señor Dios crea el universo, crea la tierra, la vegetación. Y para que ésta subsista, Él lo establece leyes que gobiernan esta creación del universo, de la tierra, de la vegetación, leyes de la física, leyes de la química, leyes de la geología, leyes de la biología. Él establece leyes para que sustenten la vida de esta creación en Génesis 1 del 22 al 25. También en esta porción, siguiendo Génesis, el Señor Dios luego crea a los animales, a las aves, la vida marina, y establece también leyes que rijan esta creación. Por ejemplo, leyes de la anatomía, leyes de la zoología, leyes de la fisiología. Y continúa en Génesis más adelante del 26 al 31, Dios crea a los seres humanos y establece leyes para que gobiernen, leyes de la sociología, leyes espirituales, en fin. ¿Qué es lo que implica este orden? Que los humanos no podríamos subsistir sin la creación de las aves, de la vida marina, sin la creación de todas estas cosas que nos sirven de alimento, ¿no? Y las aves mismas, los animales, no podrían subsistir sin la creación de la tierra, de la vegetación. Y toda esta creación no podría subsistir sin que ésta tenga el recurso de la vida que es Dios. Ese es el orden
que el Señor Dios ha creado. Así es que el clímax de la creación de Dios se dice que es usted y yo. Es un hombre y una mujer, de los cuales nace la creación de lo que es la familia. Pero esta tendrá que seguir un orden. La pareja es la única creación de Dios que no fue creada de la nada. Otras cosas, como el universo, la tierra, el mar, los animales, fueron creados de la nada, pero Adán y Eva fueron creados de algo ya creado. Ahora, si la humanidad desea obedientemente cumplir con la orden de multiplicarse, de gobernar la tierra, de administrar las cosas, sus vidas, ella tendrá que seguir el orden establecido. Hombre y mujer, y solamente hombre y mujer, bajo el lazo, podrán obedientemente cumplir con aquel mandato de multiplicarse y gobernar la tierra. Ahora, ¿qué es lo que esto implica para nosotros hoy en el día? De acuerdo con el apóstol Pablo, este orden es conocido como el orden natural de las cosas creadas. El orden natural de las cosas creadas. Por lo tanto, el apóstol dice, es contra naturaleza, hasta ahí nomás dice él, lo demás lo digo yo, los matrimonios del mismo sexo. Personas del mismo sexo pueden convivir juntos, pero a esta unión no se les puede llamar institución matrimonial, de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras sostienen. Para el apóstol Pablo, cambiar el orden establecido, especialmente en relación de hombre y mujer, es ir contra el principio de orden y contra Dios mismo. Dios como el creador de la vida, de una vida ordenada, es para que produzca vida. Y eso se ve en la primera pareja. Es un Dios en el cual también no se halla ninguna jerarquía. ¿Por qué no hay jerarquía en Dios? Por la razón de que la vida de Dios es una sola vida. Por lo tanto, la vida de las personas no se las puede jerarquizar. Ese es el término, jerarquizar, ¿no? Uno no puede decir algo como tu vida vale más que la mía, o mi vida es más importante que la tuya, o la vida de esta cultura es mejor que la de aquella. Uno no puede decir esas cosas. Es vida que nos hace crecer y madurar. En el momento que atentamos contra ella, es atentar contra el crecimiento y contra la madurez. Por lo tanto, la vida dada a Adán como a Eva es la vida de Dios. Y esta no fue dada en mayor grado a uno y en menor grado a otro. El Señor Dios, dice en las Sagradas Escrituras, sopló aliento de vida. Él no sopló aliento de vida en manera diferente, tanto a Adán como para Eva. No. El Dios viviente proveyó a la pareja de una relación viviente, de la cual ellos podrían multiplicarse siguiendo el orden dado. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros y la sociedad? En primer lugar, la vida no es propiedad privada. Uno no es el dueño de la vida de uno mismo. De allí la orden de no matarás. Violencia contra la vida de las personas es violencia contra la vida de Dios y contra Él mismo.
No hay tal cosa u opinión que diga, esta es mi vida y yo haré con ella conforme a mis derechos. No hay tal cosa. Bueno, las personas dicen eso, pero está mal. Los humanos podríamos disfrutar de muchos derechos, a tal punto de llamarles mis derechos. Nos guste o no nos guste, los humanos estamos restringidos o limitados o prohibidos de atentar contra la vida de seres humanos. Y el único derecho que no es derecho en nuestras manos es la vida. Así es. Ahora, mucho se habla respecto a pro vida, pro aborto y etcétera, etcétera, etcétera. Políticamente hablando, los cristianos llevamos un letrero que dice pro vida. La iglesia, como pueblo de Dios, está llamada a proteger la vida de aquellos atentados contra ella. Es muy importante entender que el aliento de vida impartido a la pareja en el Edén sufrió el aliento de muerte en el mismo Edén. Allí mismo, ahí está una frase por demás en sí mismo. Pero, repito, el aliento de vida impartido a la pareja en el Edén sufrió lamentablemente el aliento de muerte, allí en el mismo Edén. Este es el impacto que ha tocado el mismo corazón de Dios. Y lo que hará para combatir este mal, lo hará para preservar la vida, aun si va a tocar el mismo corazón de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento incluyen este aspecto doloroso, si cabe el término, que para preservar la vida de las personas de la humanidad es necesario la muerte de un animal en el Antiguo Testamento y hoy en el Nuevo Testamento. Para preservar nuestra vida fue necesario la muerte del Hijo de Dios. Y esto nos lleva a cómo el Señor Dios, como Padre, se empieza a relacionar con la humanidad mediante pactos. Los pactos son pactos de vida, o pactos para presentar o preservar la vida. Dios es un Dios de vida y Él tratará de preservar la vida de su creación, aún poniendo a su Hijo en la cruz. Dios de pactos, hay muchos pactos. Y es bello recordar esos pactos, por ejemplo, el pacto hecho con Noé, porque un diluvio se venía, de acuerdo a Génesis 7. El arca de Noé es aquella barca que tiene un fin, de preservar la vida de las personas. El llamado de subir al arca fue un llamado para contrarrestar la muerte. Pero qué triste es traer a la mente que los animales y muchas parejas de animales no resistieron al entrar al arca, pero los humanos resistieron. En el lindo film de Parche Adams, dice él, el actor principal, en la vida, dice él, solo los seres humanos son los que se hacen daño a sí mismos sin tener alguna razón. En la vida, solo los seres humanos son los que se hacen daño a sí mismos sin tener ninguna razón. Los animales no hacen esto a no ser por protección o por comida. Lamentablemente eso es, como dice Parche Adams, he ahí un tema de una tesis para un doctorado.
Génesis 9:12 al 17 nos relata el gran diluvio. La vida de aquellas personas se está dirigiendo a la muerte. Tanto es la maldad que el Señor Dios decide exterminar aquella generación. Pero Él pone a disposición de aquella barca. Y aún después que acaba de llover, Él pone a disposición lo que es bello ver en estos últimos días, algunas veces, el arco iris, como una señal que dice que cuando lloviere aquel arco me acordaré. Como que Él a veces se olvida de las cosas. Pero veré y me acordaré de que no someteré más a la humanidad como lo he hecho. El mismo pacto es que el Señor Dios verá el arco en las nubes y se acordará de no traer destrucción sobre los seres vivientes. En este pacto entramos usted y yo, y uno de los atributos de Dios es visto aquí: su divina providencia y divina preservación. ¿Cómo podemos definir la providencia del Señor Dios? Providencia es el cuidado que Dios tiene para las cosas creadas, incluyendo a los seres vivientes. Se dice que providencia es el acto de Dios por medio del cual Dios ordena todos los eventos en la creación, en la naturaleza, para que éstas encuentren el propósito final por las cuales fueron creadas. Providencia es la voluntad libre, es el poder, la buena bondad del Señor Dios para preservar, proteger, para cooperar con las acciones nuestras aún. Recordemos que el Señor Dios hizo pacto con Noé de construir el arca muchos años, como 100 y picos de años antes que viniese el diluvio, esperando que las personas pudieran, pues, arrepentirse. Fueron las personas quienes se burlaron y burlaban de Noé al ver a este hombre construyendo una embarcación. Aún después del mismo diluvio, el Señor Dios continúa con su providencia de preservar a la humanidad mediante un arco en las nubes. Y no solamente ese pacto, pero también Génesis 15, la porción que hemos leído, el Señor Dios entra su diálogo con Abraham. Dice, y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. También en este pacto entramos nosotros, porque dice, y tu descendencia será como las estrellas en el cielo. Abraham era de 99 años de edad cuando se le prometió un hijo. Pero ¿cómo se puede esperar o tener un hijo a esta edad? Parece que el Señor Dios pide un poquito de nuestra parte, y esto es que le creamos en medio de la imposibilidad de procrear un hijo a tal avanzada edad. Es como decir, Dios se abre a sí mismo para bendecir a la humanidad en términos de darnos un nuevo comienzo, una nueva generación. De acuerdo con el apóstol Pablo, la humanidad tiene un destino y ella está en un gran problema. ¿Y cuál es ese problema? No hay nadie quien haga lo bueno. Todos están destituidos de la gloria de Dios, de acuerdo con Romanos capítulo 3, versos 10 al 8. No hay nadie quien haga lo bueno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en las palabras de Jesús, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja
que uno quiera salvarse de este destino a fuerzas de uno mismo. Lamentablemente es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Tan grave es el problema que Jesús tiene que decir a la humanidad: tienes que nacer de nuevo. Y yo voy a decir, tan imposible es volver a nacer de nuevo físicamente que salvarse a uno mismo por fuerzas personales. Tan imposible es volver a nacer de nuevo físicamente que salvarse a uno mismo por fuerzas personales. Juan 3:3 dice Jesús: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Es igual a decir: ¿cómo puede un hombre viejo concebir un hijo? La respuesta es imposible en ambos casos. Imposible salvación vía obras. Tan grave es el asunto, tan penoso es el destino, tan trágico es el destino. Suena como, el día de ayer estaba mirando un programa documental respecto a estos meteoros que a veces logran atravesar nuestra atmósfera, y una cosa tan pequeñita de unos 2 metros cúbicos puede hacer un daño muy grande. Y ellos decían, si uno de un tamaño más o menos de 1 kilómetro por 1 kilómetro y por 1 kilómetro, va a destruir todo un continente. No, ese es el destino de nuestra humanidad, así más o menos. Espiritualmente, eso es. De allí el llamado. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Es un llamado, una puerta abierta, una ventana abierta. Es un arca. Si cabe el término, hoy en el día. Es una barquita frente a un diluvio. Es un paracaídas frente a una caída, a un abismo. Eso es lo que el Señor Dios hace con el fin de que nosotros podamos finalmente entender que Él es un Dios que presto a una relación muy significativa con la humanidad. Así es que, querida iglesia, creemos en Dios, en un solo Dios en 3 personas. Dios Padre. En 20 minutos hemos podido dar hasta donde es posible, lo que es Dios como Padre, esperando una relación paternal con la humanidad. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, qué bueno es que tú te hayas mostrado en las Escrituras como un Padre que siempre ha deseado y continúa deseando una relación muy buena con nosotros, que vivimos aquí, Señor, bajo un destino trazado, lamentablemente muy penoso, lamentablemente muy condenatorio. Sin embargo, tú has abierto una ventana. Si has cerrado, Señor, una puerta, sin embargo, has abierto una ventana. Has puesto un arca. Has puesto muchas oportunidades. Has puesto aquella bella oportunidad de nacer de nuevo. ¿Cómo, Señor, podríamos nacer de nuevo? Aceptándote, diciendo, Señor, que somos pecadores y que queremos ser tus hijos. Y tú pues nos adoptarás como tus hijos y tú como nuestro Padre. Te agradecemos, Señor, por esta bella oportunidad que nos das.
que no es solamente una creencia de la iglesia, aunque eso es verdad, sino también es algo muy práctico que tiene que ver con la vida real nuestra. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.